without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you may call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you may call me. Take me deeper than my feet could ever wander, my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you may call me. Take me deeper than my feet could ever wander, my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you may call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul rests in your embrace, for I'm yours. You are mine. Querido Dios, en este momento necesitamos sentir tu presencia con nosotros. Necesitamos paz. Señor, ahora háblanos con tu palabra, a través de tu palabra. Convence nuestros corazones
Levántanos, oh Dios, a vivir una vida mejor, a entenderte, a verte mucho más claro y a hacerte más útil. Bendice nuestra experiencia hoy al sentarnos a tus pies. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Love is in the air, I guess. It's Valentine's Day weekend. Hay mucho amor, hay mucho chocolate, hay mucho rojo. Y hoy vamos a pasar los próximos minutos tratando de entender el elemento más difícil de entender en la palabra de Dios. Tal vez no lo vamos a tratar de entender, sino que crecer un poco en la manera en que lo procesamos. Otra manera de decirlo. Tratar de ver el amor de Dios hacia nosotros y el impacto que el amor de Dios tiene en nosotros. Y yo creo que algunos de ustedes, tal vez muchos de ustedes recuerdan, algunos estuvieron hace alrededor de unas 4 semanas atrás, cuando llegamos y ustedes vieron que esta barca estaba aquí, y estuvimos hablando de la primera experiencia de milagro registrado en la Biblia que Jesús tiene con Pedro, o la primera experiencia de Pedro tal vez con Jesús. Y aquel día Pedro todavía le llamábamos un part-time disciple. Estaba siguiendo a Jesús a medio tiempo, de temporada en temporada, y era el día que Jesús quería llamar a Pedro a que se uniera permanentemente a su ministerio, porque él tenía un plan para Pedro y él le reveló a Pedro el plan a través de una pesca milagrosa. Y ustedes recuerdan aquel día, después de haberse madrugado, haber pasado toda la noche Pedro tratando de pescar, Jesús le pide que eche el bote un poquito distante del agua para él poder predicar, y luego le dice que lo eche mar adentro para pescar. Y Pedro no tenía tantas cosas. A Pedro le faltaba fe, a Pedro le faltaba educación, a Pedro le faltaban muchas cosas, pero una cosa Pedro tenía la disposición de hacer lo que Dios le pidiera que hiciera. Y él dice: Señor, no hemos pescado en toda la noche, pero solo porque tú lo estás pidiendo, vamos a lanzarnos y vamos a ver. Y tuvieron aquella pesca milagrosa que se llenaron un bote, pero 2 botes se llenaron de pescados y los trajeron. Y entonces Pedro, en su inseguridad, en su baja autoestima y su baja autoestima espiritual también, se acerca a Jesús y le dice: Señor, apártate de mí que soy pecador. Y Jesús le dice: no, lo contrario, Pedro. Lo contrario, sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro decidió ese día seguir a Jesús y ser uno de sus discípulos. Y entró en el programa de bachillerato de entrenamiento de la Escuela de Teología de Jesús para convertirse en un obrero, en un representante de Dios. Y de paso, este sermón no es para pastores, es para todos nosotros. Un pescador de hombres. Y pasan varias experiencias. Y aquel día, hace un mes atrás, nosotros hablamos de cómo aquella noche llegó una tormenta mientras Jesús estaba durmiendo, y los discípulos se desesperaron y despertaron a Jesús, y Jesús se levantó y calmó la tormenta. Y miramos también el día que había también otra, más o menos una tormenta también, y Jesús vino desde lejos caminando sobre el agua, y Pedro le dijo: Señor, ¿podré yo caminar sobre el agua también? Y Jesús dijo: ahora estás aprendiendo a tener fe. Claro, ven, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar. Y eventualmente miró hacia atrás, quitó sus ojos de Jesús, se cayó. Y ustedes conocen la historia. Y no tuvimos tiempo para hablar de todas las demás historias, donde poco a poco lo que se registra en la palabra de Dios, Jesús va poco a poco enseñándole a Pedro para llevarlo
a una primera etapa que necesitaba que Pedro llegara. Y pasaron por diferentes momentos aquel día cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro saltó y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, porque se lo había revelado el Espíritu Santo. Y de ahí siguieron teniendo experiencias hasta aquel día, de madrugada, como cuando tal como Jesús lo había profetizado, pronosticado, Pedro negó a Jesús 3 veces y se sintió en el momento más bajo de su experiencia con Jesús y en el momento más bajo de mayor culpa, porque antes él podía justificar sus pecados, antes él era ignorante, antes él no sabía, pero ahora now he knew better, and he still denied Jesus 3 times consciously. And he felt the lowest he ever felt. Y miró hacia arriba y vio que Jesús venía pasando y vio los ojos de Jesús. Y vio la culminación de las lecciones que Jesús le quiso enseñar por 3 años y medio. Y lo que él vio le impactó tanto que salió corriendo, terminó en el Getsemaní orando. Y ahí Pedro comenzó a tener el beneficio de esa primera etapa. Y vamos a ver cuál es la primera etapa en un momento. No se me adelanten. We're going to get there. Pero esta es la situación. Jesús es condenado a muerte, es crucificado, es sepultado. Jesús resucita. Se aparece eventualmente en el aposento alto. Se le aparece a los discípulos. 2 veces ya se le había aparecido a los discípulos. Y entonces llega una situación donde ahora Jesús está desaparecido de nuevo. Peter is grieving the death that he thinks he's seen Jesus, but he doesn't know what's going on. ¿Qué es lo que está pasando con Jesús? Y en medio de todo esto, Pedro decide que él necesita distraerse. Y entonces en el libro de Juan capítulo 21, usted tiene 2 opciones. O puede buscar el versículo o puede prestarme mucha atención. One of the two, I don't mind. En Juan capítulo 21 sucede lo siguiente. Versículo 1 en adelante dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de eso mismo. Y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Estaban regresando, hay un hombre caminando por la orilla, no se dan cuenta todavía muy bien que es Jesús. Muchachos, le dice, ¿no tienen algo de comer? No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de que ya no podían sacar la red. Y usted se estaba preguntando, wait, pastor, you telling me that happened twice? Yes, it happened twice. That's why I'm standing here again. It happened twice. Al principio del llamado de Pedro, Jesús le dice, tira la red al otro lado y se llenan 2 barcas. Al final del ministerio de Jesús, cuando Pedro está tratando de procesar todo lo que ha pasado, que ha negado a Jesús, se está sintiendo todavía algo culpable. Dice el deseado de toda la gente que Pedro todavía no sabía si sentirse ya parte de los discípulos. Los discípulos que quedaban no sabían cómo tratar a Pedro. No se sabía si le iban a quitar las credenciales ministeriales a Pedro o no. El asunto, he didn't feel comfortable. He didn't know. Am I still a disciple? Have I been kicked out? What's up with that? I don't know. Y entonces Jesús se encuentra con ellos y vuelve y le da una pesca milagrosa. Entonces, pensando en esto, yo pensé, I know what that means.
Jesús está tratando de encerrar ese círculo de enseñanzas que él tuvo con Pedro, desde la primera pesca hasta esa última, segunda pesca milagrosa. En ese proceso, Jesús quería encerrar todo eso simplemente para que dentro de ese círculo se encerraran enseñanzas que él quería que Pedro las uniera todo en su cabeza. Y es bueno tener gente que comparten opiniones en cuanto a tu sermón, porque yo le compartí a mi esposa ese concepto, y cuando yo se lo digo a ustedes, Licedia está tomando notas. Mi esposa me dijo, ¿de dónde tú te sacaste eso? Because that's what pastors' wives are there for, I think. Y entonces, gracias a Dios que logré encontrarles a toda la gente que es verdad lo que yo le estaba diciendo. Porque si no lo hubiera encontrado, no me hubiera dejado predicarlo. So, it has been confirmed by the Desire of Ages and approved by my wife that is why Jesus did it. Okay? That's why he did it. Jesús quería encerrar un ciclo de enseñanzas en Pedro. Porque la pregunta hoy es, ¿cómo Dios te coge a ti, te agarra a ti? How does he get you to become a fisher of men? Un pescador de hombres, y que sea efectivo en hacerlo. How does he do that? ¿Cómo él coge un jíbaro de Yabucoa y lo llama a ser un pescador de hombres? How does he get you, JP, to be a fisher of men? How does he bring you to do that? Y yo he encontrado que hay 3 pasos que el ser humano tiene que experimentar para ser de bendición a otras personas y poder ser un pescador de hombres. Si usted no pasa por esos 3 pasos, usted es címbalo que retiñe, usted es una grabadora teológica, that you are highly annoying. Highly annoying. Y por eso la gente te dice que no quiere seguir los estudios bíblicos. Y buscan 1000 excusas y no te contestan el teléfono y dicen que no están, and they don't want to keep studying with you. Y Pedro necesitaba pasar por ese ciclo. Por 3 años y medio Jesús le estaba enseñando la primera enseñanza a Pedro. Y hoy vamos a hacer un pequeño exégesis, if I could dare to say that, en cuanto a Primera de Juan, no lo voy a hacer el capítulo porque no vamos a ir todavía, que nos enseña lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Pero tenemos que terminar esta historia ahí en Juan capítulo 21. Jesús le dice que tiren la red. Y lo hicieron y pescaron. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el versículo 7. Y entonces, tan pronto como Simón le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo pescando y se tiró al agua. Y los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos unos 100 metros de la orilla. Y al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Ellos no le habían traído los pescados a Jesús todavía, y ya Jesús estaba asando pescado y pan. There was a barbecue going on. So, y algunos de ustedes, como había un asado ya. There was a fish fry, but it was baked. So, había un asado ahí. Y no solamente eso, les tenía pan también. Proteína y carbohidrato. And it was a brunch porque era alrededor de la hora del desayuno. Y ya Jesús le está cocinando. Y si usted quiere, if you want to say I love you to someone, cook him some fish and bread, Pastor. I'm telling you right now. Do you love me? Do you really love me? Cook me some fish and bread, bro. For real. Okay. I know Jesus said something else, pero, you know. Entonces dice, vengan a desayunar, le dijo Jesús. Entonces, sweet words. Y Jesús ya tenía el momento preparado. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús, versículo 13, se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. Oh, hold on, wait a minute. Am I seeing double? La pesca otra vez. ¿Alguna vez ustedes han oído la frase Jesús tomó el pan y se lo dio a ellos?
Of course you have. En el aposento alto, la última cena con los discípulos. Y dice el deseado de toda la gente que cuando ellos vieron las manos de Jesús partiendo el pan allí en la playa, era el mismo movimiento que habían visto en el aposento alto. They knew that was him. They knew it was him. Partió el pan y se lo dio e hizo lo mismo con el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y entonces el versículo 15. Frente a los otros 6 que estaban allí con ellos. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? No solamente me amas más que ellos. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te amo, contestó Pedro. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas, mis corderos. Versículo 16. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Jesús lo había llamado a ser un pescador de hombres. Pero ¿cómo pretendía que Pedro pudiera hacer esto? ¿Qué significa ser un pescador de hombres? Aparentemente, para llegar a ser un buen pescador de hombres, usted tiene que saber apacentar a las ovejas de Dios. Es sinónimo. Ser un pescador de hombres es apacentar las ovejas de Dios. Eso era la misión que Jesús tenía para Pedro. Y miren lo que sucede. Hay 3 pasos que yo dije que hay que pasar. El primero de ellos es que Jesús necesitaba convencer a Pedro de que Dios lo amaba incondicionalmente. Y ese a veces puede ser uno de los pasos más difíciles. Los 3 pasos son difíciles, pero uno de los más difíciles es usted aceptar que Dios te ama incondicionalmente. Hay personas como Pedro que le toman 3 años y medio caminando con Jesús 24 horas al día para llegar a comprender eso y para llegar a aceptarlo. Y nosotros que no caminamos con Jesús 24 horas al día porque tenemos que hacer otras cosas, algunos nos toma 5, 10, algunos le toma 30, 40, 60 años y algunos mueren y nunca lo logran. Le sirven a Dios, son fieles a Dios, son fieles a las normas, pero los modelos mentales, los conceptos heredados y elementos de la religión le impiden entender y aceptar que Dios los ama incondicionalmente. Y yo te voy a decir, lo primero que Jesús está enseñando es lo siguiente. El primer paso, si usted no llega a vivir y nadar y estar in the midst of, de saber y disfrutar, no saberlo, gozarlo, sentirlo, disfrutar, experimentar el amor incondicional de Dios, you cannot go further. You cannot be a minister, you cannot be a servant of God, an efficient one. You can try, but you're not going to be efficient. Usted no puede ser pescador de hombres sin vivir en la experiencia del amor incondicional de Dios. Porque ¿de qué amor usted le va a hablar? De nuevo, címbalo que retiñe. De teología recitada. Eso se lo puede decir cualquiera. Así que el primer paso que Pedro necesitaba era llegar a aceptar que Jesús lo amaba incondicionalmente. Y eso lo recibió aquella madrugada cuando Jesús lo miró, después de haberlo negado 3 veces. Y Pedro vio en los ojos de Jesús un amor incondicional. Que Pedro miró y tal vez con los ojos le dijo a Jesús: Man, you were right. I don't blame you if you hate me, bro. Y Jesús lo miró
Y le dijo, are you crazy? I love you. I knew you were going to do this. Cuando yo decidí amarte, yo sabía que tú me ibas a negar a veces. ¿Tú sabes que Jesús te ama sabiendo que a veces tú lo vas a negar? Do you know that? So don't run away when you do, because he's not surprised. Don't you act surprised either. He's going to love you in the midst of that. He factored in the fact that you're going to mess up. Y entonces Pedro llega a ese primer paso. Después de ese paso hay que seguir adelante. Y entonces el primer paso es convicción del amor incondicional perfecto de Dios. El amor perfecto de Dios. Y hoy vamos a mirar por qué a veces la palabra de Dios le llama al amor de Dios perfecto. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Again, you can go there or you can just pay a lot of attention. But we're going to get through this. Vamos a hacer exégesis en 1 Juan capítulo 4 de cómo Dios trabaja en un ser humano para llevarte al punto que Él quiere. It's all about love. La palabra dice que Dios es amor, punto. Y el que no ama no es de Dios porque Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama no es de Dios porque Dios es amor. Esa es la esencia de llegar a ser un pescador de hombres, lo que Jesús quería hacer en Pedro. Lo primero era llevar a Pedro a aceptar que Él lo amaba incondicionalmente. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo. En otras palabras, el amor es un amor iniciativa inmerecida de Dios. No es el resultado de un mérito, no es el resultado, sino esto es lo que lo hace perfecto, que es un amor espontáneo. Let me tell you something. Let me talk to the guys here. Si tú aprovechaste que es el fin de semana de San Valentín para por primera vez enviarle un ramo de flores, y que ella diga, oh, what? She doesn't know who sent it yet, because you got a game plan going on. Between now and the NBA Finals, you're going to reveal yourself later in the year. And then you're going to invite her to watch, the finals and all that. You think Miami's going to be there, right? Don't you? You think, I know. All right, we already talked about that. Le compraste las flores. Y ahora vas al paso 2. Everybody got their game. Tal vez las flores, tal vez una cartita, un email, something nice. Some of you a poem, pero que nadie, don't let anybody know that you write poetry. What? So you just, private, a little bit of this, a little bit of that. You got your game plan. Y después de cierto tiempo, la tienes respondiendo. And then, cuando ella está loquita por ti, tú dices, man, she's in love with me. Don't fool yourself, that's a lie. It's a lie. Ella está enamorada de lo que tú has hecho. Porque tú has hecho una estrategia continua para manipular sus sentimientos, hacerla pensar que tú eres una persona tan sensible y tan sensato que te han generado tu corazón estos lindos detalles, porque ellas se creen que tus detalles son espontáneos. Ella no sabe que una estrategia tuya, que eres ¿dónde está el preso? Que eres un tigre malo, que tú tienes esto planificado. So I'm going to tell you that right now. If you want her to love you for real, quit with the game. Be yourself and give her a chance to love you the way you are. Okay? Si te surge darle flores, dásela. Y si no, se lo dice, mira, a mí no me surge darte flores. This is who I am. Okay? No, but at least be honest, because it's true. You got to be honest. Everybody, oh, no. Ya el pastor el día de San Valentín lo echó a perder. ¿Cómo que no flores? Yeah, but the year he doesn't give you flowers, we got problems. So, el amor de Dios nace incondicionalmente. Tú no tienes que mandarle flores a Dios para que Dios te ame. Tú no tienes que mandarle chocolates. By the way, they're a lot cheaper coming this Monday. Go to CVS, they'll be half price. Tú no tienes que mandarle chocolates a Dios. No tienes que, ni en on sale, ni when they're full price,
None of that junk. He loves you because he decided to love you. Is love not a decision? Is love a reaction? Or it's a decision? It's a decision. It's not a reaction. A reaction is something else. Y si hoy tienes una reacción buena, prepárate mañana que puedes recibir otra reacción. Entonces, vamos a volver. All right, I think I already burned Valentine's Day to the ground. We beat that horse to death. Yeah. Anyways, 1 Juan capítulo 4. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo. La iniciativa de Dios, amarnos primero. Eso hace su amor perfecto. Y dice el versículo 11, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Pero ahí es que estamos llegando al segundo punto. Porque mira lo que pasa. El primer punto es, Dios se revela su amor incondicional a ti. Y cuando Él ve que Él revela, cuando tú ves la revelación del amor de Dios incondicional hacia ti, conquista tu corazón. So you can give flowers, but don't say, I'm going to give you flowers because it's Valentine's Day. You have to say something like, I want to give you flowers because they make me think of you. You know, because that's how I see you. And you build from there, Pastor. I'm preaching, just you work on that. It's what that means. Cuando Dios revela su amor a nosotros, conquista el corazón del ser humano. Una vez que el hombre entiende y recibe el amor incondicional de Dios, ¿qué pasa cuando alguien recibe tanto amor? ¿Qué sucede? Se enamora y quiere devolver el amor, quiere dar amor. Entonces el segundo paso es que ahora el hombre decide que él quiere también devolverle a Dios de ese amor que Dios le ha dado. Quiere reaccionar amando a Dios. Y Dios te lleva a un tercer paso en el que Dios te dice, wait a minute. I want you to take all that love you have for me and I want you to give it to my children. Give it to my people. Y no es que Dios no quiere tu amor, es que Dios quiere que tú demuestres tu amor hacia Él a través de la manera en que tú amas a sus hijos. En esto conocerán que vosotros sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Lo que habéis hecho por uno de estos mis pequeñitos lo hiciste también por mí. Entonces el ciclo es, Dios te convence de su amor. Dios conquista el amor de tu corazón y te pide que tú des ese amor a Dios a través de amar a sus hijos. Y ahora es que se pone difícil. Because there are people that are hard to love, let me tell you. And it gets a little bit complicated. Así que convicción del amor incondicional. B, el corazón convertido por el amor perfecto de Dios busca expresar ese mismo amor a la fuente de donde vino. Dice el versículo 19 de 1 Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, nosotros le amamos. En esto, versículo 13, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Mira lo que pasa. Cuando ahora tú te enamoras de Dios por el amor que Él tiene por ti, Él derrama su espíritu sobre ti. Para que tu espíritu te lleve a meditar y a contemplar el amor de Dios y te lleve a aprender a expresar ese amor por otros. Let me tell you. I don't know if Kelvin and Naomi here, but they like this guy. El psiquiatra adventista Timothy Jennings, en su libro The God-Shaped Brain, cita un estudio hecho en la Universidad de Pensilvania. Estudiaron individuos, personas de 65 años o más. De los 65 años en adelante es imposible que el cerebro, no los pensamientos, pero literalmente, físicamente, la materia, los tejidos del cerebro mejoren a esa edad que ya están decayendo. Entonces tomaron personas para estar seguros de 65 años de edad o más. Y le pidieron que comenzaran a meditar. Bueno, primero comenzaron con medir
la parte del cerebro, and they would scan it and they would measure, con computadoras medían la parte del cerebro que tiene que ver con la compasión, la simpatía, el amor altruista, el amor de servir a otros. Y le pidieron a esas personas que meditaran por 12 minutos diarios en cuanto al amor de Dios por 30 días. That's it. Después de 30 días meditando en el amor de Dios, volvieron a hacer el estudio y encontraron que la parte del cerebro que expresa amor hacia otros, la masa cerebral de personas de 65 años creció. Además, se notó una mejora significativa en el ritmo cardíaco y en la presión de sangre, mostrando calma y paz en el corazón. How can a brain that is in decay rejuvenate itself and grow at 65 years old? By beholding for 12 minutes a day the love of God. It physically, scientifically changes the way your brain is shaped as you are exposed to the love of God, which calls you to love others. Ahora, la palabra de Dios siempre habla del amor de Dios que es perfecto. Versículo 12, ahí en 1 Juan 4 dice, ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es, ¿qué dice? Perfecto en nosotros. Sigue con esa palabra perfección. Y aquí dice, mire, si usted quiere amar a Dios verdaderamente, no importa cuánto amor tú le des a Dios, tú no lo vas a poder ver con tus propios ojos. Por ahora. La única manera en que tú vas a poder ver a Dios es el efecto que tú vas a sentir en tu cuerpo y en tu corazón cuando tú amas a otras personas. If you want to see God, love God's children and you will see God face to face. Y dice que en esto y su amor se perfecciona en nosotros. What is perfect love? Vamos a, you don't have to go with me, yo lo voy a leer de todos modos. Mateo 5, versículo 38 en adelante dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39, Mateo 5, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pide, dale. Al que te quiere tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Versículo 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y la lluvia sobre los justos y los injustos. Si ustedes aman solamente a quienes les aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, Mateo 5:48, por tanto, ser vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, sean ustedes también perfectos. Pero no está hablando de perfección de comportamiento, porque ese capítulo me acabo de raspar 10 versículos para que tú entiendas que el contexto es de amar incondicionalmente. En la palabra de Dios, la palabra perfecto, apúntalo, definición para el quiz. La palabra perfecto en la Biblia significa amor incondicional. Eso es perfección. Y hay gente que es madura en el evangelio y han aprendido a amar incondicionalmente. I may not like you right now, I may not like what you're doing, but I love you. Y la palabra que se utiliza en griego para decir perfecto en Mateo 5:48, teleios, es la palabra que también se utiliza para traducir madurez. El que no ha aprendido a amar incondicionalmente es un cristiano inmaduro. That's just the way it is. Y ahora viene, agárrate del banco o del que está al lado, si te cae bien. Te voy a preguntar, ¿alguna vez tú te has, let's do a quiz, a few questions. ¿Alguna vez has pretendido que no ves a alguien en la iglesia que viste de reojo porque no lo quieres saludar?
¿Alguna vez has pasado un periodo de tiempo sin mirar a los ojos o sin saludar a una persona en la iglesia simplemente porque violó un criterio tuyo y a ti no te gustó el asunto? No vamos a tapar el cielo con la mano porque ustedes me lo hacen a mí. Así que ustedes, you can lie to yourself, but I know you do it. Because you do it to me. I'm going to tell you something. I've been very sensitive. Así de grandecito y todo. And you know, Sammy says, oh, George, you're a teddy bear. Look, I'm 40 years old. I ain't going to take it no more. I'm not going to let people trample me. You either respect and you appreciate what I do or you don't. But you're going to respect me. You don't have to like me, you're going to respect me. Porque nosotros nos damos la libertad de porque a mí me da la gana de pensar una cosa y tener un criterio. Ese tipo sirve, ese tipo no sirve. O porque yo pensaba que el sermón iba a terminar por allí, terminó por allá, ese sermón no me gustó. O porque ese hermano no me gustó, porque ese hermano se cree que más, yo no saludo a ese tipo. O esa viejita tan chulita que era, yo pensaba que era una viejita bien amorosa, una abuelita, y me enteré que estaba hablando de mi mamá, la vieja esa bochinchera. Así es. Así es. Have any of us done any of this? La Biblia llama eso lo que muchos de nosotros somos, incluyéndome a mí, cristianos inmaduros. Porque el cristiano se perfecciona en la incondicionalidad de su amor. Y sin llegar ahí, tú no puedes ser un pescador de hombres. Porque los hombres se pescan con el testimonio de convicción del amor de Dios. Y si tú no tienes convicción del amor de Dios y no tienes suficiente de la fuente del amor que es Dios para amar a otros, vuelvo y te repito, címbalo que retiñe, teología, váyase de mi casa, no vuelva. No quiero más estudios con el don este. That's what it boils down to. Y ese era el proceso por el cual Jesús, desde aquella barca, aquel día cuando Pedro dijo, apártate de mí, que soy pecador, Jesús sabía toda la trayectoria de enseñanza que él iba a tener con Pedro. Oh, Peter, if you only knew the plans that I have for you. I'm going to turn you upside down. I'm going to make you all new. I'm going to turn your heart into a sensitive, loving heart. And all this anger and all this lack of self-esteem, I'm going to turn it with my love, and you're going to turn around and you're going to love people, and you're going to be a totally different man. Y Jesús trabajó por eso. Mira lo que dice, voy a leer alguna de estas citas, deseo a toda la gente, no me pregunten dónde está, I just want to read it. Dice, antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente bajo el impulso del momento. Abría la boca cuando no tenía que estar abriendo la boca. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy diferente. Conversaba, conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiando en sí mismo, ni vanidoso, sino que era sereno, dueño de sí, tenía control de sí mismo, era dócil. Podía entonces alimentar tanto a los corderos como a las ovejas del rebaño de Dios. Yo quiero ser como esos cristianos que son así bien espiritual, que hablan bien suavecito, todo con cariñito, hermano. ¿Qué hermano más espiritual él? ¿Qué hermano más espiritual? Si eso mana de un amor transformado, gloria a Dios. Pero ojalá que no sea por un loco que se aprendió a imitar a lo que es el verdadero resultado, aunque no lo tenga. No todo el que te habla suavecito y con ternura en la iglesia ha pasado por este proceso. Y nosotros no somos quien para medir la espiritualidad de nadie. Pero Pedro, Jesús tenía planes para él. Señor, aparta de mí. No way. I'm going to make you a fisher of men. Y cuando el carácter de Pedro cambió, que una noche quiso matar a un romano,
en el libro de Hechos, y ahí en adelante lo vemos, predicándole a los gentiles. No a los gentiles. Era un celote y ahora está predicando a los gentiles y defendiendo a los gentiles y dándole el evangelio y comiendo con ellos. Y ellos se sentaban a comer cerdo y se sentaba al lado y comía una ensaladita, pero comía con ellos. Y los amaba de corazón. Ella dice que ahora él estaba listo. Mira lo que dice: la manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Le enseñó a tratar al transgredor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. El amor no vaciló. I want you to know que la razón por la que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces ¿me amas? Era porque Pedro necesitaba saber que Dios lo amaba y Pedro necesitaba saber que él amaba a Dios. Y Pedro dudaba de su propio amor por Dios porque lo había negado. I want you to know that if you have come to love the Lord, you will deny him at times. And that doesn't define your relationship with God. That defines that you're human and that he's still not done with you. Don't let the devil tell you that because you fall, you are not a true disciple of Christ. Even the disciples fall. Y dice esa otra gente que Jesús le quería enseñar que aunque Pedro se había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él nunca vaciló. Un amor tal debía sentir el subpastor para las ovejas y los corderos confinados a su cuidado. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía de tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo había tratado con él. Hay una persona que a veces me pregunta: ¿por qué tú eres tan paciente con esa persona? Pues es que, ¿isn't God patient with us? ¿Cómo yo no voy a ser paciente contigo con los pacientes que Dios es conmigo? ¿Quién me creo yo que soy para talk to the hand cuando Dios me perdona las loqueras más grandes de mí? Entonces yo digo: Señor, perdón, man, Lord, I'm so sorry. Please, Lord, make me feel forgiven. Forgive me. But somebody says, no, bro, I don't have anything to do with you. You through. Really? Pedro trataba ahora a la gente tan tiernamente como Cristo le había tratado a él. Wow. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición para ser discípulo y para servir. ¿Me amas? Esta es la cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra. Pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano, y yo no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de todos nosotros, fracasará seguramente. Él nos llama para que entendamos que Él nos ama. Y cuando nosotros entendemos que Él nos ama, nos lleva a que perfeccionemos nuestro amor en Él, amando a otros incondicionalmente. Y con esto quiero cerrar. El último paso entonces: Dios nos lleva a expresar nuestro amor agradecido a Él a través de la manera en que amamos a sus hijos, a nuestros hermanos. Y dice 1 Juan capítulo 4 versículo 20 para terminar: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pastor, by the way, vamos a hacer una aclaración. Please. Hace un tiempo atrás, y el pastor Arroyo no está aquí, so yo voy a decir esto. El pastor Arroyo hizo un sermón del burro, la burra que habló, bla, bla, bla. Y algunos se ofendieron de que le dijo burro. Usted va a decir ahora: pastor, usted me dijo inmaduro. Y ahora ahí con el versículo 20 dice, que dice aquí, y nosotros, y si alguno dice yo amo a Dios, aborrece a su hermano, es mentiroso. Me dijo inmaduro y mentiroso. No lo dije Dios, lo dijo la palabra de Dios. Si usted es inmaduro espiritualmente y usted ama condicionalmente, póngase el zapato si le sirve y no me llame, y no me mande emails. Don't wait for me outside, I'm going home. When I'm done here, I'm done. Resuélvalo con el Señor. Señor, yo soy inmaduro.
Señor, yo soy mentiroso. ¿Será que mi amor es incondicional? ¿Cómo me va a decir eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Y si te molesta, es porque Dios te está hablando. No lo rehuses, acéptalo. No eches la culpa sobre mí. No me odies a mí por decirlo. Abraza a Jehová para que te cambie. Don't kill the messenger, baby. I'm just here to say it. And I'm saying it to me as well. Porque yo sé que algunos de ustedes yo los he amado incondicionalmente. Y algunos los he amado condicionalmente. I know it's true. Porque I want to give the best of me as a pastor. Sometimes I'm depressed, sometimes I'm tired, sometimes I'm hurt, and sometimes I don't. Y cuando tú aprecias lo que yo doy, se me hace fácil quererte. Pero cuando tú no aprecias lo que yo doy y lo que me falta, se me hace difícil amarte. Y yo he amado también condicionalmente en esta iglesia. Y es hora que nosotros pidamos tener perfección en Cristo Jesús. Un amor incondicional. Versículo 21 finalmente dice, bueno, el 20 dice, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. So love is in the air. Hay chocolates por todos lados. Y podemos escoger un fin de semana para pretender que el amor nos sale por los poros. Pero el único amor que cuenta es el amor que es perfeccionado en Jesús, que aprende a amar como Dios ama. Y es difícil, viene con madurez. Así que de aquí en adelante, como Pedro, nuestra alabanza tiene que ir a Dios. Que sea Dios a quien nosotros glorifiquemos. Que sea en Dios en quien nosotros depositamos nuestro amor y que Él nos lleve a amar a sus hijos y amarnos a nosotros mismos. Que sea la gloria de Dios y la perfección del amor de Dios en nosotros el que nos lleve a aceptarnos unos a otros. Nosotros no estamos aquí para hundir, sino para levantar. No estamos aquí para humillar. No estamos aquí para sacar lo nuestro. Estamos aquí para yo poder sacrificarme yo por tu bienestar, esperando que tú estés dispuesto a hacer lo mismo por mí. El ejército de los Estados Unidos me enseñó algo que nunca voy a olvidar. The buddy system. El ejército secular mata gente de los Estados Unidos me enseñó que en la guerra van dos soldados. Usted va con una pareja. No, pues van todos, pero usted tiene una pareja. Y nadie sabe fuera del pelotón, del batallón, quién es la pareja de quién. I have a buddy. And I take care of my buddy. Cuando yo estaba en entrenamiento básico, I had to get a buddy. Tenía que aprenderme no solamente su nombre, dónde nació, dónde se crió, el nombre de su esposa, el nombre de sus hijos, cuántos años llevaba de casado, dónde estaban sus padres, dónde estaba su mamá, qué había estudiado y cuáles eran las metas y los sueños para su vida. Y el 2 años pasado decía, who's your buddy? A fulano. What's his wife's name? What's his youngest child's name? Where did he go to college? Y yo lo repetía, because that was my buddy. ¿Y sabe lo que me enseñaban? In training, we would dig this big foxhole in the middle of the woods, and each buddy team would dig a hole, and we would cover it, and everything para que no te vieran. And this was the idea. Yo estoy aquí para cuidar la vida de él, no la mía, la de él. Y él está para cuidar la mía. Y yo llegué a entrenar a tal punto that I love my buddy. He was Puerto Rican, I loved him. I love my buddy so much que yo conocía el nombre de sus hijos. Yo sabía dónde estaban sus 3 hijos, 2 niñas y un niño en Río Piedra, Puerto Rico. Y si aquello hubiera sido verdad, yo estaba más que dispuesto de hacer de Yaritza una viuda por asegurarme que él regresara a su casa. Because that was my buddy. And I wanted to protect him.
and he was going to do the same for me. ¿Y cómo es que en la iglesia de Dios tornamos las armas a nosotros mismos? And we shoot our own bodies. And we kill each other because of impulse. Porque no me gusta esto, no me gusta lo otro. Porque me caes mal. Porque eres un inculto, eres un inmaduro. O me caen mal los boricuas. O me caen mal estos otros. Si el mundo puede aprender a comportarse de tal manera, ¿cómo no los hijos de Dios? ¿Cómo no los hijos de Dios? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a cantar a Dios. Solo a Dios sea la gloria hoy. Vamos a cantar solo a ti, que cantamos hace unos minutos. Sean a ti. Y que nuestra adoración sea a Dios. Y que a través de nuestra adoración y nuestra entrega a Dios, Él haga de nuestros corazones de piedra corazones de carne. Él transforme nuestros corazones como transformó el de Pedro. Y nos lleve a amarnos incondicionalmente los unos a los otros. Vamos a estar en pie para cantar. Dios del cielo y de la tierra, reinas con autoridad, invencible, Padre eterno, gloria, honra y majestad sean a ti, Rey y Señor.
nuestro Dios, tenemos corazones imperfectos. Somos tan sensibles y vulnerables a los actos de otros a nuestro alrededor. La razón, oh Dios, por la que no podemos amar con perfección o amar incondicionalmente es porque aún, Señor, estamos batallando en el primer paso de aceptar que tú nos amas incondicionalmente. Todavía los modelos mentales religiosos nos hacen pensar que hay condiciones en cuanto a tu amor y reflejamos esos límites y esas condiciones al conectarnos con tus hijos. Señor, hoy, como tu pueblo delante de ti, te rogamos, primero, Dios, que perdones nuestra inmadurez espiritual, que perdones nuestra imperfección de amar condicionalmente, que perdones, oh Dios, las veces que hemos amado más los rumores que al ser y a la persona del rumor. Que perdones las veces que hemos hablado de alguien en vez de con ellos. Que perdones las veces, oh Dios, que hemos querido mostrar la debilidad de otro para mostrarnos más fuerte. Perdona, oh Dios, las veces que nuestros sentimientos y nuestra comodidad y nuestras opiniones han tenido primer lugar que a la dignidad y el respeto de nuestros hermanos. Perdona nuestra hipocresía, oh Dios. Señor, hoy comienza a través de tu Espíritu Santo una obra en nosotros donde nos llames a contemplarte cada día. Señor, necesitamos contemplar tu carácter, a Cristo Jesús y tu amor, para que nuestros corazones te acepten y acepten tu amor incondicional. Señor, habilítanos a sentarnos a tus pies y que de esta manera se perfeccione en nosotros nuestro amor por nuestro prójimo, y especialmente por estas personas hermosas, especiales, maravillosas, salvas, que están en este templo, bajo este techo, los cuales nosotros hemos mirado negativamente, despectivamente, de los cuales hemos hablado, Señor, pero tienen tanto valor para ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a verlos con tus ojos, a amarlos con tu corazón y a estar dispuestos a dar nuestra vida por ellos como Cristo la dio por ellos. Prepáranos, Padre, para llegar a ser algún día pescadores de hombres, porque el amor del cielo pueda salir y brotar de nuestros poros y sea irresistible. Oh Señor, no permitas que aprendamos a comportarnos como cristianos, que nunca aprendamos a comportarnos como cristianos amorosos, sino que tú nos conviertas en ello, que tú hagas de nosotros cristianos amorosos y que perfecciones en nuestros corazones tu amor. Nos humillamos con estas realidades delante de ti. Imploramos que nos levantes en el nombre de Jesús. Amén.